¿Qué tal, chicos? Pues ahora vamos a hablar acerca de máximos, mínimos y puntos de inflexión de distintas funciones. Y antes de entrar en definiciones formales, en procedimientos algebraicos, quisiera dar una pequeña introducción acerca de lo que es algo intuitivo de los máximos y los mínimos. Una de las aplicaciones más usuales del cálculo diferencial es determinar precisamente cuáles son los puntos máximos y cuáles son los puntos mínimos de una función. Y eso es de manera muy intuitiva. Por ejemplo, el punto máximo es el valor más alto que tiene una función. Por ejemplo, aquí está el punto amarillo y ese es el valor más alto que hay en la función que está marcada con color rosa. En el caso del mínimo, pues de manera intuitiva también es el valor más bajo que tiene una función. Por ejemplo, la morada, este punto amarillo es el valor más bajo que tiene una función y se declara pues como un mínimo, tal cual. Entonces, de manera muy intuitiva, de manera visual, si tú tienes la función con su gráfica, es muy fácil identificar cuál es un máximo, cuál es un mínimo. Sin embargo, en cálculo diferencial y en análisis de funciones, vale la pena hacer un análisis más específico. Vamos a hablar de máximos y mínimos absolutos y locales. ¿A qué se refiere con esto de absolutos y locales? Por ejemplo, he colocado aquí una función que está con rojo y vamos a determinar cuáles son los máximos y los mínimos. Es evidente, debería ser evidente para todos, saber que aquí hay un mínimo. También debería ser evidente que aquí hay un máximo y que aquí hay otro mínimo. Entonces, esta función tiene dos mínimos y tiene un máximo. Sin embargo, por ejemplo, hablando de los mínimos, el que está justo aquí se llama mínimo absoluto, porque es el punto más bajo de la función. Abajo de este punto ya no hay ningún otro. Es el punto que llega más abajo de toda la función. Este mínimo se llama mínimo local, porque es el punto que está más bajo de los que están cerquita a él. No es el punto más bajo de la función, por eso solo es un mínimo local. Este máximo es un máximo local también, porque es el punto más alto de los que están cercanos a él, de la función. Porque, por ejemplo, este punto de acá arriba, obviamente está más alto que este punto con verde, que se supone que es un máximo. Pero se determina máximo local cuando es el valor más alto de los que están cercanos a él. Y máximo o mínimo absoluto cuando es el valor que está más abajo de todos o más arriba de todos en toda la función. Si tenemos ahora que analizar esa función y nos piden que identifiquemos cuáles son los máximos y los mínimos, yo creo que ninguno tendría ningún problema al decir que aquí hay un mínimo y que aquí hay un máximo. Obviamente son mínimo local y máximo local. El mínimo pues tendrá que ser un punto con coordenadas x y el máximo tendrá que ser un punto con coordenadas x y. O sea, no olvidemos que este es un punto en el plano cartesiano y tiene coordenadas en el eje de las x y en el eje de las y. También tiene coordenadas en el eje de las x y en el eje de las y. Entonces, cuando nos piden determinar valores máximos y mínimos, nos piden que indiquemos las coordenadas de esos puntos. Ahora vamos a hablar de los puntos de inflexión. Por definición, un punto de inflexión es el punto en el cual la función cambia de concavidad. Pero pues antes de seguir con eso, tenemos que identificar qué cosa es la concavidad. Y en el sentido más amplio, la concavidad pues es el sentido en el cual abre la función. Y aquí he colocado dos ejemplos muy claros. En este caso, la función abre hacia arriba. Es claro que la u, por decirlo de alguna manera, abre hacia arriba. Y acá es claro que la u abre hacia abajo. Por lo tanto, la función que tengo a la izquierda se llama cóncava hacia arriba y la función que tengo a la derecha se llama cóncava hacia abajo. Entonces la concavidad no es otra cosa sino que hacia dónde abre la función, ya sea hacia arriba o hacia abajo.
Ahora, ¿cómo identificar los puntos de inflexión? Bueno, pues un punto de inflexión, como dijimos anteriormente, es el punto donde la función cambia de concavidad. Aquí, por ejemplo, en esta parte la función es cóncava hacia abajo. Esta parte de aquí abre hacia abajo. Esta parte de aquí abre hacia arriba, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Y esta parte de aquí otra vez abre hacia abajo, es cóncava hacia abajo. Pues donde hay un cambio de concavidad de ser negativa a ser positiva, pues ahí debe haber un punto de inflexión. Y otro punto de inflexión es cuando ocurre el siguiente cambio de concavidad, de positiva a negativa, de ir de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Entonces, pues esos son los puntos de inflexión. Igualmente son puntos en el plano cartesiano que tienen coordenadas. Así que, recopilando las ideas de máximos, mínimos y puntos de inflexión, digamos que tenemos esa función y nos piden analizarla. Que digamos en qué coordenadas se encuentran los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión. Entonces es muy identificable que aquí se encuentra un máximo, aquí se encuentra un mínimo y aquí se encuentra otro máximo. Cada uno de ellos son puntos en el plano cartesiano que tienen coordenadas en X y en Y. También es identificable que aquí hay concavidad hacia abajo y que aquí hay concavidad hacia arriba. Por lo tanto, como hay un cambio de concavidad, debe haber un punto de inflexión. Aquí hay una concavidad hacia arriba y aquí hay una concavidad hacia abajo. Por lo tanto, debe haber otro punto de inflexión. Cada uno de ellos con sus coordenadas correspondientes. Y bueno, es a manera gráfica, estas son las partes que se piden identificar en máximos, mínimos y puntos de inflexión. Sin embargo, cuando se pide hacer eso, no nos dan la gráfica. Todo se hace de manera algebraica, pero es muy importante tener estos conceptos de manera interna, de manera cognitiva, entender qué es lo que te piden cuando vas a sacar máximos o mínimos o los puntos de inflexión. Te están pidiendo coordenadas en un plano cartesiano y tú tienes que determinar esas coordenadas. Sin embargo, insisto, no te muestran la función de forma gráfica, te dan la función en su forma algebraica. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer de manera algebraica sin tener la gráfica en los videos que siguen.